Bueno, pues pasamos a la interesante ponencia que nos va a presentar Julián Pérez, que es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y subdirector del Instituto de Predicción Económica L.R. Klein de dicha universidad, donde ha desarrollado su carrera docente e investigadora centrada en el análisis cuantitativo y la predicción económica. En el ámbito investigador ha publicado numerosos artículos en revistas, tanto nacionales como internacionales, y diversos libros, tanto científicos como académicos, mientras que en el campo profesional dirige desde hace 20 años el equipo de predicción macroeconómica del Centro de Predicción Económica CEPREDE, del que actualmente es director adjunto. Este centro, al que actualmente están asociadas más de 20 empresas e instituciones públicas y privadas de nuestro país, viene realizando análisis y predicciones de la economía española de forma ininterrumpida desde principios de los años 80 y está integrado en diversas redes científicas y profesionales, tanto nacionales como internacionales, como el proyecto Hispalink de modelización regional, las redes europeas AIECE y EUREN y el proyecto LINK de Naciones Unidas. Julián Pérez, al que conozco desde hace muchos años, sé de su extraordinaria profesionalidad y que me honro de su amistad. Estoy seguro que nos va a dar una interesante pincelada de esas perspectivas de recuperación económica que todos visionamos o queremos visionar. Julián, muchas gracias por venir a colaborar con esta Junta y tienes la palabra. Muchas gracias, Egunon, buenos días. Lo primero quiero agradecer a Oñarri y en este caso en la figura de su presidente, José Ignacio, a quien, como él dice, ya nos conocemos de hace unos cuantos años, el que me haya posibilitado estar aquí con ustedes y transmitirles un poco cuál es nuestra valoración de la situación actual de la economía española y, sobre todo, hacia dónde pensamos que va a evolucionar en los próximos años, ¿no? Porque realmente, bueno, por lo que ha pasado ya lo hemos visto en las cuentas de Oñarri, pero me imagino que lo han visto y lo han sufrido en todas y cada una de sus cuentas de resultados, de sus empresas y de sus negocios, con lo cual realmente lo que nos queda ahora es ver hacia dónde vamos, ¿no? Si salimos de este túnel o, como decía el del chiste, si la luz al final es la locomotora que nos viene otra vez encima. Bien, voy a intentar articular esta charla en torno a esos tres grandes puntos. El primero de ellos es intentar contestar a esa pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿realmente cómo estamos? ¿No? Es decir, ¿cómo está la economía española? Porque, claro, uno puede oír de todo y al final no sabe muy bien cuál es la situación, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar honestamente y desde una objetividad toda la posible. Evidentemente nadie es absolutamente objetivo, ¿no? Pero bueno, intentar ser lo menos subjetivo posible. Después trataré de poner de manifiesto cuáles son los elementos clave que pueden condicionar en mayor medida la salida de la crisis, la intensidad de la reactivación, incluso el propio tiempo o la velocidad con la que se va a producir. Y finalmente, en el último punto, pues voy a intentar resumir un poco cuál es nuestra visión de las previsiones, del entorno de evolución. En principio me voy a centrar en el corto y medio plazo, es decir, hablaremos de 14, 15, 16, ¿no? Porque, bueno, pues más adelante ya veremos, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues hablaremos un poquito del entorno internacional, muy brevemente, de economía española, centrándonos en los tres grandes ámbitos, actividades, equilibrios y lo que más nos interesa en el fondo, que es el entorno de los negocios, es decir, qué es lo que nos vamos a encontrar en nuestras empresas en los próximos años, y después intentaré focalizarme un poco en lo que es la economía regional y el detalle de economía sectorial, porque en el fondo, claro, cuando uno habla de macroeconomía, pues muchas veces uno tiende a pensar que eso es una cosa que está por encima o que es algo de grandes empresas, es algo del exterior.
No, en el fondo la macroeconomía somos nosotros, es decir, el PIB es la suma de todo lo que estamos facturando todos, o sea, no es lo de las grandes empresas, no, eso es la suma de todos, igual que el consumo es lo que nos estamos gastando todos, es decir, no hay una macro y hay una micro, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, evidentemente, cuando a uno le cuentan que es que el PIB va mejor o peor, y él mira su cuenta de resultados y mira cómo va evolucionando la facturación, dice, no, es que esto debe ser otra cosa. O sea, esto del PIB debe ser, pues no sé, de alguna empresa grande, de algún banco, porque claro, a mí no me está creciendo nada, a mí me sigue cayendo. Realmente no es que haya una diferencia entre la macro y la micro, no, realmente lo que hay son diferencias entre los distintos negocios, las distintas actividades, y entonces, bueno, pues vamos a intentar un poco ver esa recuperación, en qué sectores o en qué actividades puede ser más o menos intensa, evidentemente muy de forma genérica, porque es imposible detenerse en cada uno de los sectores. Bien, lo primero, bueno, vaya por delante mis disculpas sobre las presentaciones, ¿no? Me decía José Ignacio que lleva muchos años conociéndonos, lleva muchos años regañándome sistemáticamente por la forma en la que hago las presentaciones. Dice, pones demasiadas cosas y no se ve nada. Pues es verdad, lleva razón, pongo demasiadas cosas y no se ve nada. Es cierto que fundamentalmente lo que intento es que la propia presentación sea autoexplicativa, de tal forma que yo diría que se quedaran un poco con el dibujo general y que pudieran consultar con detalle. Creo que se va a colgar después en la página web de Ñarri, pueden consultarlo con detalle. Bien, lo primero que tenemos que ser conscientes es decir, bueno, ¿dónde estamos? Claro, si uno se levanta por la mañana y pone la radio o lee el periódico, pues hombre, depende del día, uno puede estar en los mundos de Yupi, todo esto es maravilloso, ya se ha superado todo, etcétera. A los 10 minutos, no, aquí no se ha superado nada, esto nos va a costar 10 años. Es decir, bueno, claro, depende de quién lo cuente, de por qué lo cuente y en qué momento, pues claro, esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que está sucediendo realmente es que es cierto, y hay que decirlo, ¿no? Es cierto que hay muchas magnitudes que han mejorado significativamente en los últimos meses. Y eso es una realidad. Se podrá matizar todo lo que queramos, pero se ha producido esa mejora. Es decir, por ejemplo, en las inversiones del exterior en España. Bueno, pues en las inversiones del exterior en España, si vemos el nivel medio del año 2012 fue negativo, pero es que ya en enero-junio del año pasado ya fue ligeramente positivo y entre julio y diciembre, la segunda mitad del año, estamos hablando de unos 10.000 millones de euros. Es decir, ha entrado capital, ha entrado capital. En otros casos, bueno, pues evidentemente, en la actividad general, bueno, pues la actividad general, esto que aparece ahí como indicador de alta frecuencia, simplemente es un compendio de muchos indicadores de actividad y que mide cómo va el PIB mes a mes. Bueno, pues, o sea, la tendencia claramente es positiva, claramente es positiva. Lo mismo sucede si nos fijamos en el mercado laboral. El mercado laboral, con todo lo que evidentemente es matizable y que, como después veremos, va a seguir siendo uno de los principales problemas que va a tener la economía española en los próximos meses, hombre, lo que está claro es que ha mejorado. Es decir, desde aproximadamente el mes de octubre, más o menos, del año pasado, pues hombre, se dejó de aumentar la tasa de paro. Es decir, había algún parado menos que había en el año anterior. Es cierto que esa primera parte se produjo más por un abandono de población activa, es decir, la gente que ya se cansaba de estar en el paro y dice, ya ni estoy parado ni estoy ocupado, me voy. Pero también es cierto que a partir de los primeros meses de este año hay aumentos netos en la afiliación a la Seguridad Social. Es decir, ya no solo que es que se siguen destruyendo empleos, hombre, es que se han creado algunos. Claro, ¿cuál es el problema? Pues evidentemente el problema es que se están creando 10, 15, 20.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de que tenemos una bolsa de paro acumulada de 6 millones. Claro, o sea, a 10.000 empleos por mes, hagan la cuenta. ¿Cuánto tardamos en absorber 6 millones de empleos? Años. Es decir, ninguno de los que estamos aquí probablemente lo veamos eso. Claro, ese es el problema. Es decir, está mejorando
la actividad, está mejorando el empleo, sí. ¿Con una intensidad suficiente como para resolver todo el desequilibrio y todos los problemas que hemos acumulado en los últimos 4 o 5 años de crisis? No. ¿Se va a tardar mucho en resolver? Sí, sobre todo en determinados aspectos. Y concretamente en este del desempleo es uno de los que más tiempo vamos a tardar en resolverlo. Claro, adicionalmente a este problema que, como digo, una cosa es que esté mejorando y otra cosa es que partiéramos de un nivel tan malo como que hay que mejorar mucho para recuperarlo. Claro, pero es que además esta mejora va por barrios. Es decir, no es una mejora generalizada. Es decir, el conjunto del PIB, el conjunto del empleo, funciona un poquito mejor, está mejorando. Pero ojo, no a todo el mundo le va. Es decir, si miramos, por ejemplo, en la parte de la derecha, claro, ¿qué es lo que está sucediendo con los distintos componentes de la demanda agregada? Claro, dice, hombre, está mejorando, sí, la inversión en material de transporte, que está creciendo a finales del año pasado, la exportación de servicios, algunas importaciones, pero es que hay otras magnitudes que todavía están cayendo. Está cayendo el consumo público, están cayendo la inversión en vivienda, algunas importaciones, la inversión en productos metálicos. Es decir, claro, cuando se dice, hombre, se ha recuperado el PIB, claro, si alguien está en el mercado de inversión de vivienda, a decir, ¿cómo se está recuperando el PIB? Yo sigo cayendo. Claro que es que sigues cayendo, porque es que la inversión residencial sigue cayendo, ¿no? Pero además, claro, es que las diferencias con respecto a los niveles que estamos acostumbrados, claro, siguen siendo enormes. Es decir, si nos fijamos ahí, 100 más o menos sería el nivel que se alcanzó previo a la crisis, en el 2008. Bueno, pues con todo esto, claro, únicamente estamos por encima de ese nivel en exportaciones de bienes, en inversión en otros productos y en exportaciones de servicios y turismo. Se acabó. Solo en esas magnitudes estamos demandando, tenemos una demanda igual que la que teníamos en el 2008, es decir, nos hemos caído pero ya hemos conseguido recuperar el nivel. En el resto de sitios no. Es decir, por ejemplo, en la inversión en vivienda o en la inversión en otras construcciones, claro, es que seguimos estando al 50% de lo que estábamos en el 2008. Al 50%. Claro, dice, si alguien está en el negocio de la construcción y ahora mismo está facturando el 50% de lo que estaba facturando hace 5 años, dice, a mí que no me hablen de recuperación, vamos, ni de lejos. Pues es cierto, claro, está usted con un mercado del 50% del que tenía, ¿no? Evidentemente, estas diferencias en el comportamiento de los distintos sectores de la demanda, es decir, si yo estoy vendiendo al extranjero, exportaciones, si lo que estoy vendiendo son bienes de inversión, si lo que estoy vendiendo son edificios, claro, todo eso al final se termina reflejando en la tasa de crecimiento de la cifra de negocio, que en el fondo es lo que nos interesa. Es decir, oiga, yo lo que quiero aquí es, oígamos, lo que quiero es facturar un 15% más que el año pasado, quiero dar un 15% más de avales. Bueno, es lo que queremos todos, queremos facturar más que el año anterior. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Aquí ni intenten hacer el esfuerzo de leerlo. No lo intenten, es imposible. Pero sí que vean una cosa. Esto es lo que está creciendo la cifra de negocio en distintas... Cada una de esas filas de hormigas que aparecen ahí son ramas de actividad. Bueno, eso es lo que está creciendo la facturación en los últimos 2 meses. Es decir, he cogido la referencia más reciente, enero-febrero. Claro, resulta que en el sector de extracción de antracita, hulla y lignito, que es esa barra que aparece allá arriba, claro, es que han facturado un 30% más entre enero y febrero que el año pasado. No sé si hay alguien aquí que esté dedicado a este sector, pero claro, hombre, si tú le preguntas a un señor que está en el sector de la antracita, dice, hombre, recuperación, hombre, claro, bueno, al 30% estoy creciendo. Lógico, pero es que pasa lo mismo, por ejemplo, con venta de vehículos, motocicletas y repuestos. Ya lo hemos oído todo. Con la diferencia que además aquí, detrás de todo este sector de la automoción, bueno, pues como bien saben, aquí en el País Vasco hay toda una industria productora de componentes que al final termina tirando. Bueno, pues eso están aumentando la facturación un 10%. ¿Hay recuperación? Sí. Pero es que a la vez, en ese mismo periodo, enero, febrero, claro, nos encontramos con arte gráfica, reproducción de soporte grabado, coquerías y refino, o actividades administrativas de oficios y auxiliares a las empresas,
Es decir, empresas de servicios, he oído que había bastantes, había algunas dentro de... Pero claro, las empresas de servicios siguen facturando un 7% menos que el año pasado. 7% menos que el año pasado. Que el año pasado, que ya fue duro. Bueno, pues todavía seguimos un 7%. Claro, ¿hay recuperación? Imposible, no. Y claro, si a alguien le cuentan, oye, por la mañana, que es que el PIB está creciendo, dice, bueno, claro, yo me imagino que se tienen que agarrar unos cabreos de la muerte. ¿No? Dice, ¿cómo que está creciendo si yo sigo cayendo? Bien. Claro, el matiz es fundamental. Y si algo ha tenido, digamos, este periodo de crisis, es que ha aumentado muchísimo las diferencias en todos los casos. Diferencias salariales, diferencias por sectores de actividad, diferencias por tipología de demanda, todo eso se ha agravado muchísimo. Entonces, claro, ahora ya es muy difícil hablar de esa homogeneidad, ¿no? Es decir, prácticamente hay que hablar de sectores concretos. Claro, sectores concretos, este sería el equivalente al otro gráfico que veían antes. Esto es cuánto estamos facturando ahora mismo, enero-febrero, con respecto a lo que se facturaba en el 2008. Bueno, el 100, no sé si le ven, es esta barrita de aquí. ¿Cuántos de los 50 y tantos sectores que hay ahí han conseguido facturar lo mismo que estaban facturando en el 2008? 1, 2, 3, 4. Industria del cuero y calzado, fabricación de productos farmacéuticos, coque y refino de petróleo y ya, me parece, porque el otro está en el 100. Es decir, únicamente esos 3 de los 50 y tantos sectores han conseguido estar facturando lo mismo. Pero es que hay un montón de sectores que están facturando 50, 60, el 40. Claro, pues esa es la realidad, esa es la realidad. Y ahora, ¿qué tenemos que decir a este señor del sector de productos informáticos, electrónicos y ópticos? ¿Qué significa recuperarse? Claro, ¿recuperarse significa crecer este año? Pues hombre, sí, lógicamente. Al final todo lo interpretamos en términos de crecimiento. Resulta que este año es bueno, pues no sé, si crecemos, no sé si han seguido un poco digamos, los últimos informes que han aparecido, Fondo Monetario, Comisión Europea, etcétera. Nos ponemos muy contentos, damos palmas porque nos dicen que vamos a crecer un 1, un 1,5, algún optimista un 1,5. Bueno, claro, reactivación significa crecer un 1,5%. Es decir, este señor que está facturando el 40% se va a conformar con crecer un 1%, va a interpretar eso como bueno, como recuperación. Pues es muy difícil que eso lo interprete como recuperación. Claro, recuperación lo interpretará cuando vuelva a facturar, hombre, a lo mejor no lo mismo, pero más o menos lo mismo que estaba facturando antes de la crisis. Es decir, que le falta un 60% de crecimiento de facturación. Un 60% de crecimiento de facturación con años muy buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, un año bueno, un crecimiento del 10% estaría bien, ¿no? Más o menos. Bueno, pues necesitamos 6 años creciendo al 10% para decir que hemos vuelto a la situación donde estábamos. Claro, es complicado. Perdón un momento. Sí, por favor. Sí. Bien. Bueno, desde hace algunos años, y para intentar resumir un poco y valorar los distintos aspectos que engloban este entorno macroeconómico, con el fondo, hombre, al final nos interesa mucho la cifra de crecimiento, la cifra de PIB, la cifra de facturación, pero en el fondo el entorno macroeconómico son otras muchas cosas, ¿no? Y que hay que valorarlas globalmente. Bien, pues nosotros, como decía, llevamos un par de años desarrollando herramientas de lo que se denomina así muy pedantemente el business intelligence, cosas de estas que en el fondo es, como dicen los ingleses, reporting, es contar las mismas cosas pero pintarlo en bonito, ¿no? Bueno, pues estos cuadros de mando, este business intelligence, lo que intentamos hacer es resumir cuál es la situación y dar una nota, una valoración, ¿no? Una valoración que lo que hacemos es decir, bueno, pues hemos visto la historia, decir, bueno, pues 100, un valor 100 significa una situación normal, sostenible, de acuerdo con la historia. Bien, pues y de acuerdo con esos índices y cómo ha evolucionado, ¿dónde estamos en el momento actual, en 2014? Bien, pues estamos en la dimensión, porque se pondera la dimensión nacional y el entorno internacional,
Bueno, en el entorno internacional estamos un poquito por encima de esa situación normal, es decir, que podríamos decir que el entorno internacional está en una situación, bueno, no especialmente mala, está en una situación normal, y en el caso del entorno nacional estamos prácticamente un poquito por debajo de esa situación normal, de ese 100. Digo, por hacernos una idea de la magnitud de esto. El año 2009, que es el año del gran desastre de la crisis, este indicador estaba del orden de 60, más o menos. En los años gloriosos del boom y del crecimiento, de la generación de empleo, esto estaba en torno a 130. Es decir, más o menos ese es el orden en el que oscila esta situación. Bien, pues claro, si nos fijamos y nos centramos un poco en lo que es la dimensión nacional, en otros valoramos tres aspectos, que es, por un lado, lo que es la actividad, en el cual tenemos en cuenta no solo la producción, sino también el empleo, las dos dimensiones. Valoramos una segunda dimensión, que es el entorno de los negocios, que es lo más próximo para las empresas, que es cómo están creciendo sus mercados, cómo están evolucionando sus costes, cómo está la confianza, cómo están los recursos financieros. Aquí estamos en casa de los proveedores de esos recursos financieros y cómo está el entorno de innovación. Y finalmente la tercera pata, que serían la valoración de lo que se conoce en general como desequilibrios, ¿no? Es decir, porque uno puede crecer mucho, pero si está desequilibrado, aquello no es sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí valoramos lo que sería el sector público, déficit público, las condiciones monetarias, que tienen que ver fundamentalmente con tipos de interés, la evolución de los precios generales y el saldo exterior de la economía española. Bien, los colores pues, son los de siempre, semáforo, verde bueno, rojito malo, ¿no? Bueno, pues en general, ¿cuál es la valoración en el año 2014? Bueno, pues en el año 2014 la valoración es que en el tema de los equilibrios estamos más o menos bien, hemos corregido bastante, hemos corregido fundamentalmente desequilibrio exterior, hemos corregido problemas de inflación, bueno, realmente ahora lo que tenemos es el fantasma de la deflación, hemos corregido el tema de los tipos de interés, es decir, el tipo de interés está muy barato. Pero claro, como digo muchas veces, si uno va al mercado y dice percebes a 10 euros, dice, uy, qué barato está el percebe, pero allí no hay ni un percebe para comprar, pues ya puede estar barato, ¿no? Ese es un poquito el problema que tenemos, tipos de interés muy baratos, el problema es que no hay dinero para comprar, ¿no? Bien, bueno, pues en ese aspecto, ¿dónde tenemos todavía el problema? Lo tenemos en el sector público. En el sector público tenemos todavía, aunque ha mejorado con respecto al año anterior, tenemos todavía una situación complicada. Tenemos una situación complicada en empleo. También, nuevamente, ha mejorado con respecto al año anterior, pero la situación es complicada. Estamos en un índice muy bajito, de 80. Y seguimos teniendo problemas en el tema de recursos financieros. Es decir, a pesar de, bueno, pues todo el proceso de reestructuración bancaria, del rescate soft, o como no lo llaman rescate, perdón, no he dicho rescate, de la reestructuración del sistema financiero, bueno, pues el problema es que no fluye el crédito, no fluye el crédito y no parece que vaya a ser fácil que fluya en los próximos meses. Luego ahí tendríamos los puntos, digamos, más complicados para el entorno en el que vamos a tener que desarrollar los negocios en los próximos años, ¿no? Bueno, aquí simplemente, bueno, pues es estas cosas de los dibujillos, para ver un poco, ya no solo cuál es la situación ahora, sino cómo va a evolucionar cada una de esas cosas, ¿no? Fundamentalmente, y así, a grandes rasgos, mejoras a medio plazo, 2015-16, en la dimensión de actividad, pero lentas, es decir, no esperemos retornar rápidamente a las tasas de crecimiento que veíamos previas a la crisis, olvidémonos de 4%, olvidémonos de 3,5%, eso pasó a la historia, y en el caso del empleo, lo mismo, es decir, olvidémonos de generar 500 o 600.000 puestos de trabajo al año, y acostumbrémonos a tener tasas de paro de 2 dígitos durante muchos años, muchos. En el caso de los desequilibrios, bueno, pues fundamentalmente veremos que el desequilibrio público se irá corrigiendo lentamente, al menos en 2014, 15 y 16. Ese es el resultado de la renegociación de los objetivos de convergencia.
En el caso de las condiciones monetarias, de los tipos de interés, no pensamos que se vaya a deteriorar en un entorno de corto plazo. De hecho, tiene que tender a mejorar, es decir, porque seguimos todavía teniendo una cierta prima de riesgo procedente de toda la crisis del 2011-2012, con lo cual, a medida que se vaya normalizando esa prima de riesgo, probablemente los tipos de interés sean un poquito más, incluso un poquito más bajos, incluso el que se traslada al público. La inflación, en principio, digamos, no vemos que haya un riesgo claro de deflación, con lo cual, bueno, pues mantendría, y lo que sí que consideramos es que el sector exterior va a continuar su proceso de mejora, ¿no? En el caso del entorno de los negocios, bueno, pues fundamentalmente recuperación en los mercados, nuevamente, al igual que en la actividad, no a los niveles que teníamos previos a la crisis, pero sí mejor que de lo que estábamos. El tema de los costes seguirá en una situación relativamente moderada, tanto costes energéticos como costes salariales, como costes de determinados productos. En los recursos financieros no vemos demasiada mejora a corto plazo, y en el caso del papel de la innovación, evidentemente, eso exige al final inversión y eso exige recursos financieros, y tampoco vemos que se vayan a producir avances especialmente fuertes en los próximos años. Bien. ¿Cuáles son los elementos claves para la salida de la crisis? Bien, en principio, la salida de la crisis, es decir, el paso de tasas de crecimiento negativas a positivas, se genera fundamentalmente como consecuencia de una dinámica del sector exterior. Es decir, la aportación neta al crecimiento del sector exterior, que es la diferencia entre crecimiento de exportaciones e importaciones, bueno, pues ha sido muy positiva, es la línea amarilla esa que aparece ahí. Bueno, pues vemos que durante el año 2010, 2011, 2012 ha sido positiva, y eso ha posibilitado el inicio de la recuperación. Claro, con un pequeño problema, y es que esa aportación neta del sector exterior se debe fundamentalmente, y sobre todo durante la segunda mitad del 2011 y el 2012, se debe no a que estemos exportando mucho más, sino a que estamos importando mucho menos. Claro, no había demanda, pues aquí no se compraba nada ni dentro ni fuera, con lo cual se reducen las importaciones y eso hace aumentar el crecimiento. Es cierto que a partir de la segunda mitad del 2012 y sobre todo en la primera mitad del 2013 sí que se produjo una dinamización importante de las exportaciones, y eso hizo que, bueno, pues se tendiera a mantenerse esa aportación, pero si nos fijamos la evolución a lo largo del año pasado es que esa aportación del sector exterior se iba agotando poquito a poco. De hecho, si vemos los datos trimestrales, habría pasado de aportar más de 2 puntos al crecimiento del PIB en el primer trimestre a aportar menos de medio en el último. Es decir, que la demanda externa, hombre, pues es un elemento que nos sirve para dinamizar, es un cebador que empieza a mover el sistema, pero tampoco podemos pensar que nos vamos a sostener permanentemente vendiendo cosas fuera, por entendernos. ¿Bien? Hombre, hay una cosa positiva, y yo creo que es uno de los cambios importantes y de las grandes mejoras que ha supuesto esta crisis, ¿no? Decían que los periodos de crisis muchas veces sirven para generar nuevas ideas y nuevas oportunidades. Bien, esto que tenemos aquí es uno de las consecuencias buenas de la crisis. Es decir, entre el año 2010 y el año 2013, el número de empresas activas en este país había caído, pues, del orden de estaba por aquí, un 3,5%. Es decir, en esos 3 años han desaparecido un 3% de las empresas. Sin embargo, el número de empresas que realizan actividades de exportación ha crecido en casi un 40%. Y además, en prácticamente todas las regiones. Es decir, hemos pasado de que en el año 2010 únicamente un 7% de las empresas realizaban exportación. Y ahora hay más de un 10% de empresas realizando exportación. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha duplicado prácticamente, hemos pasado del 7,6 al 14,2. Eso no es un cambio coyuntural, no es un tema de que como me va mal la demanda interna, vendo mal dentro, ahora voy a intentar vender fuera, pero luego ya cuando retorne, no, eso es un cambio estructural, es decir, la empresa que ha conseguido posicionarse en un mercado exterior, que ha conseguido vender, que ha conseguido abrir la brecha, va a seguir vendiendo. Y es más,
va a animar a otras a hacerlo y va a intentar aumentar ese mercado, porque lo difícil es salir, lo difícil es posicionarse. Una vez que estás posicionado es más fácil crecer. Bien, eso, desde nuestro punto de vista, es un elemento muy importante y que va a hacer que las exportaciones durante los próximos años sigan siendo un soporte importante de la economía española. Bien, por otro lado, claro, hemos visto la demanda externa. Claro, pero es que aquí tiene que crecer la demanda interna, es decir, tiene que haber consumo y tiene que haber inversión. Claro, evidentemente el consumo es el 60% y la inversión es otro 20%. Prácticamente el 80% de la demanda es demanda interna. Claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede con la demanda es que necesita recursos. Claro, si uno mira la evolución que han tenido las cuentas del resultado, los excedentes de las empresas no financieras, en este caso, claro, lo que vemos, es este gráfico de aquí, es que claro, hemos pasado de una situación tradicional de ser empresas que necesitaban financiación, con necesidad de financiación neta, a que las empresas no financieras tienen capacidad de financiación. Dicho de otra forma, tienen recursos las empresas. ¿Por qué? Porque han reducido muchísimo los ritmos de inversión. Se ve claramente en el gráfico, pero existen esos recursos. Claro, para que esos recursos se terminen canalizando a la inversión, ¿qué es lo que sucede? Claro, que todo eso, todo ese gap, toda esa capacidad de financiación es del conjunto de empresas, de todas a la vez. Pero claro, cuando uno intenta hacer un proyecto de inversión, claro, lo que necesita es financiación para todo su proyecto, con lo cual necesita tener parte del excedente del resto de empresas. Es decir, globalmente todas las empresas tienen capacidad de financiación, ninguna de forma individual tiene capacidad de financiación para su propio proyecto de inversión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues evidentemente que tiene que haber una intermediación financiera que conocéis perfectamente. Claro, tiene que haber alguien que recoja el excedente de todas las empresas y lo vaya distribuyendo temporalmente en los proyectos de inversión específicos de cada una de las empresas. Es decir, ese proceso de intermediación financiera sigue siendo necesario. Claro, pero eso pasa por un aumento del crédito. Eso pasa por un aumento del crédito. O la búsqueda de fórmulas alternativas, probablemente la que estamos hoy aquí, de la Sociedad de Garantía Recíproca, pueda ser una vía intermedia para, bueno, pues paliar estos problemas de crédito de las entidades financieras al uso, pero que desde luego es necesario que se produzca ese nuevo flujo de crédito, ¿no? Por otra parte, para el caso del consumo, bueno, pues el caso del consumo, no sé qué explicarle, si es que lo hemos sufrido todos. Claro, desde el año 2008, pues tenemos menos renta todos. Y, hombre, y aún así hemos ido reduciendo el consumo, sí, pero menos. Es decir, hemos ido tirando de ahorro. Claro, sistemáticamente no se puede seguir tirando de ahorro. En un momento dado, bueno, pues habrá que tender a estabilizar esa renta, esa evolución de la renta con el nivel de ahorro. Y, bueno, pues eso necesariamente va a limitar bastante la capacidad de crecimiento del consumo durante los próximos años, ¿no? Bueno, en resumen, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que se consolide la recuperación y se acelere la recuperación? Uno, que las exportaciones mantengan un buen ritmo de crecimiento, es decir, que de repente no se nos caiga ya me lo permiten, el chollo exportador. Punto uno. Segundo, que no nos vuelva a pasar la del 2011. Que no nos vuelva a pasar la del 2011. Es decir, en el año 2009 tuvimos una crisis, en el año 2010 estábamos saliendo, conseguíamos asomar la cabeza, y por una serie de motivos vino alguien y nos dio un mazazo en la cabeza y nos volvimos a caer. Nos volvimos a caer, se forzó todo un proceso de ajuste fiscal, etcétera, que nos ha llevado a esta segunda crisis del 2012-2013. Bien, pues lo que tenemos que hacer es no volver a equivocarnos, es decir, abordar el proceso de consolidación fiscal, pero de una manera razonable, es decir, a ver si ahora nos van a entrar otra vez las prisas y vamos a volver a estrangular el crecimiento nada más recuperarnos, ¿no? Tercer punto, hombre, la moderación en las restricciones de crédito. Realmente aquí lo mejor que podemos pedir, realmente lo mejor que podemos pedir
es que no se siga reduciendo el volumen de crédito en porcentaje de PIB. Es decir, que la cantidad de producción de renta nacional que se financia con crédito sea la misma. Virgencita, que me quede como estoy. Eso es lo mejor que podemos pedir. ¿Por qué? Hombre, porque eso permite el que, digamos, la refinanciación de créditos, es decir, ese sería el total, pero claro, hay unos créditos que se van pagando y otros que se van concediendo. Evidentemente, como ha cambiado significativamente la calidad, digamos, las exigencias crediticias, probablemente simplemente con mantener ese volumen de crédito y realocar esos recursos desde actividades menos productivas, probablemente vinculadas con el sector inmobiliario, hacia actividades productivas, no hace falta que haya más crédito global, sino que se reasigne de otra forma. Y, finalmente, bueno, pues que al final apoye un poquito el mercado laboral, es decir, que se vaya generando un poquito de empleo, porque eso es lo que va a darle un poquito de dinámica al consumo. Bueno, ¿cuáles son nuestras estimaciones para estos puntos? Bien, muy rápidamente, pero tenemos que terminar, ¿a qué hora? ¿1:30? 1:30, bien. Intensidad exportadora. Pensamos que al menos durante 2014-2015 se va a mantener esa intensidad exportadora, incluso podría aumentar ligeramente por dos motivos. Uno, por el aumento de la base de empresa exportadora, pensamos que es un punto fundamental, y segundo, porque la propia dinámica de la economía internacional va a mejorar sensiblemente durante este año 2015 y 2016, luego lo veremos, ¿no? Segundo, el tema de la consolidación fiscal. Bien, pues después de las últimas renegociaciones, un poco el cambio que se produjo a nivel europeo, se renegoció la senda de contención del déficit, bueno, pues no cabe esperar grandes esfuerzos adicionales. Es cierto que todavía nos queda recorrido, ojo, estamos hablando de que todavía tenemos que seguir reduciendo déficit. Lo que pasa es que mientras que en el año 2013 pues hubo que reducir entre 3,5 y 4 puntos de déficit, reducir 4 puntos de déficit supone coger renta generada en el año 2003 y sacarla del sistema. Eso es lo que significa reducir déficit. Bueno, pues eso lo tenemos que seguir haciendo 2014, 2015 y 2016, a mayor o menor intensidad, pero bueno, digamos con una magnitud relativamente menor, solo a un 1%. Bien, en el caso del crédito. Bien, pues en el caso del crédito, lo que estamos preveyendo para los próximos meses es, primero, el volumen total de crédito en porcentaje de PIB, crédito al sector privado, es decir, empresas más familias, seguirá reduciéndose en los próximos años. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que hacerlo. Es decir, estamos en unos niveles, alcanzamos unos niveles tras el boom inmobiliario excesivamente elevados. Estamos superando el 140-150% del PIB. La situación normal es regresar en torno al 100%, al 1%. Bien, pero es que además tenemos que desapalancarnos frente al exterior, es decir, tenemos que empezar a reducir deuda frente al exterior, que ha superado el 240% del PIB. Debemos bajar hasta el entorno de 180, una cosa de ese tipo. Bueno, pues esas dos cosas, la necesidad de reducción del exceso de crédito en porcentaje del PIB y la necesidad de desapalancarse, es decir, de reducir deuda frente al exterior, nos lleva a que al final el volumen de crédito en porcentaje del PIB en los próximos años se vaya reduciendo. ¿Eso significa que se va a reducir el crédito? No, primero porque estamos hablando de ratio sobre PIB y segundo porque lo que sí que podemos ir haciendo es lo que les comentaba antes, el ir realocando créditos, es decir, rebajar un poquito el crédito inmobiliario, aumentar un poquito el crédito de actividades productivas. En este sentido, en este gráfico que tenemos aquí, lo que estamos viendo es que el crédito a hogares, que fundamentalmente es residencial y es consumo, no va a seguir reduciéndose como en los años anteriores, pero desde luego no va a aumentar, se va a mantener prácticamente en los mismos límites y lo que sí que esperamos es que el crédito productivo, el crédito a empresas, empiece a crecer un poquito a partir de este año ya y seguramente durante los próximos, ¿no? Bien, y en el caso del empleo, bueno, pues lo que vemos es... Preveemos que se va a ir reduciendo lentamente la tasa de paro y eso va a hacer que, bueno, pues las familias puedan aumentar un poquito sus
sus niveles de consumo. En este punto debo decir que a mí personalmente me está sorprendiendo, digamos, de forma favorable, la evolución que está teniendo el mercado laboral en los últimos meses. Muy favorablemente. Es decir, sinceramente, yo hace 6 meses no pensaba que durante el año 2014 se pudiera generar empleo neto en España. Ahora mismo las reestimaciones están recién hechas, de la semana pasada, ya estamos dando un ligero crecimiento del empleo neto durante 2014. Muy poquito, pero crecimiento neto del empleo. Y probablemente a lo mejor incluso sea mayor de lo que nos estamos esperando todos, ¿no? Lo cual sería una buena noticia para todo el conjunto de la economía española. Bien, muy rápidamente, previsiones para el entorno general. En el entorno internacional, primero, de acuerdo con todos los organismos internacionales, 2014, 15 y 16 va a mejorar el ritmo de actividad, el ritmo de crecimiento mundial. Pero, más importante, si nosotros cogemos el crecimiento de las diferentes áreas y le damos el peso que tienen en nuestra cesta exportadora, que es la que aparece en la columnita del peso sobre el comercio, lo que nos encontramos es que, mientras que entre el 2008 y el 2012 ese crecimiento, por entendernos, de nuestro mercado de referencia exportador fue del 1%, 1,1%, en el año 2013 siguió siendo el 1,1% y tuvimos crecimiento de exportación. Para este año esperamos un 2,1%, 2,5%, 2,6%. Es decir, nuestros mercados de referencia en el exterior van a crecer de forma significativamente diferente a la del pasado, con lo cual no sería raro que las exportaciones crecieran bastante más de lo que estamos preveyendo en este momento. Para el caso de las variables generales de actividad, es decir, de la demanda interna, del PIB, lo que estamos preveyendo es que ya para este primer trimestre tendríamos un crecimiento positivo en términos interanuales, que es lo que ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística hace unos días, y que se va a mantener esa dinámica más o menos y que podríamos cerrar este año con un crecimiento en el entorno del 1,8%, y que en el año 2015 ya podríamos superar el 2%. Yo sé que estas cifras ahora mismo, pues seguramente ya me han llamado optimista muchas veces, ¿no? Uno, no sé si conocen los paneles estos de Funcas o de Consensus, o esta Diana que publican de vez en cuando. Ahora mismo el CEPRED está colocado en el top, de los más optimistas del mundo mundial. Bien, lo llevamos siendo un año, pero cada vez se nos van aproximando más optimistas, ¿no? Probablemente dentro de 3 o 4 meses seamos los pesimistas. Es decir, que es cierto que se está recuperando la actividad y que probablemente estemos creciendo más de lo que preveíamos inicialmente, ¿no? En el caso del empleo, bueno, pues evidentemente este crecimiento va a tener un cierto reflejo del empleo. Estamos pensando que se podría empezar a generar empleo neto a partir del segundo trimestre de este año, y que globalmente el año podría cerrarse con un crecimiento del orden del 0,2%. Claro, crecimiento del empleo, perdón, del 0,2%. Eso son 100.000 puestos de trabajo. Pero es que para el año que viene, yendo muy bien, estamos hablando de otro 2%. Pues esos son otros 300.000. Claro, 300 y 100, 400. Pues hasta 6 millones. Es que hasta 6 millones nos queda muchísimo. Muchísimo. De ahí que la tasa de paro, pues ahí la tenemos, sí, se va a ir reduciendo, 26,4, 26,1, 25, 23, claro, pero a ese ritmo, lógicamente, pues es que partimos de una base muy, muy alta, ¿no? En cuanto a la evolución de los desequilibrios, muy rápidamente, contención de los tipos de interés, no pensamos que vayan a subir especialmente, fundamentalmente por reducción de los diferenciales. Y para el caso de la inflación, lo que estamos estimando es una inflación bastante moderada, tanto para este año como para los 2 siguientes, sin que en ningún caso estemos viendo riesgos de deflación. En el caso del déficit público, ya lo adelantaba, corrección aproximadamente de un 1% más o menos por año, y en el caso del sector exterior, una mejora progresiva y una consolidación en posiciones superavitarias, que, por otra parte, el hecho de mantener este superávit por cuenta corriente lo que nos permite es la otra parte de la corrección, que es reducir nuestro endeudamiento exterior. Es decir, es necesario que tengamos superávit por cuenta corriente para conseguir reducir el endeudamiento exterior. Bien. En el caso del entorno para los negocios, los recursos financieros, bueno, ya lo adelantaba, no estamos preveyendo un aumento del volumen de crédito en porcentaje del PIB,
pero sí un cierto crecimiento del crédito para empresas y tenéis ahí nuestra estimación de las tasas de mora generales de las empresas, evidentemente, sí que prevén una cierta moderación para este año y para el 2015 y 2016, pero todavía estamos hablando de tasas especialmente altas, ¿eh? Estamos hablando del 18-20. O sea, se va reduciendo, pero pasa lo mismo que con el desempleo. Claro, es que venimos de unas tasas especialmente importantes, ¿no? Esta es la tasa de mora bancaria, es decir, es crédito dudoso sobre crédito total. En cuanto a los mercados, la evolución de los mercados, pues bueno, en paralelo con la actividad, recuperación más o menos progresiva, con mayor o menor intensidad en los mercados de exportaciones y de inversión, y en el caso de los costes, ya se lo adelantaba también, lo que prevemos es una moderación, ¿no? O sea, un mantenimiento de la evolución de los costes en términos muy moderados. El único punto quizá, y esto es simplemente casi es una apuesta, es el coste fiscal. Es decir, yo si tuviera que apostar algo, me tuviera que apostar algo ahora, yo diría que el coste fiscal para el excedente empresarial va a aumentar un poquito en los próximos años. Es una apuesta, ¿eh? No tengo información privilegiada, conozco al señor Montoro porque fue compañero en la facultad, pero no tengo ninguna información, simplemente es una estimación, ¿eh? Pero posiblemente ese coste aumente en los próximos años. Bien, lógicamente, estas diferencias en los distintos componentes de la demanda, en los distintos sectores, en los distintos mercados, al final se termina trasladando, pues eso, a la actividad de cada uno de los sectores y, por supuesto, a la actividad de cada una de las comunidades, ¿no? En este caso, ahí lo que les presento es una estimación que estamos realizando desde hace, esto es relativamente nuevo, aquellos que nos seguís desde CEPRED no lo habréis visto nunca, ¿no? Bueno, pues esto es nuevo, para intentar valorar el crecimiento de las diferentes comunidades en base a una serie de indicadores, ¿no? Y bien, pues lo que vemos es que efectivamente la recuperación se va a producir prácticamente en todas las comunidades, pero la intensidad va a ser relativamente diferente. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nuestra estimación es que durante este periodo, durante estos primeros meses del año, probablemente el crecimiento sea ligeramente inferior al de la media nacional, que sería esa especie de olitas azules que hay ahí, sería el diferencial de crecimiento Comunidad Autónoma del País Vasco con respecto al territorio nacional, pero que esas diferencias se irán reduciendo, digamos, a medida que transcurre el año y que se tornarán en el sentido contrario para 2015, donde ya tendríamos un crecimiento en el conjunto de la comunidad autónoma ligeramente superior al del territorio nacional, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Bueno, pues si miramos un poco el conjunto de indicadores sobre los que se basa esta estimación, claro, donde se detectan las mayores diferencias con respecto al comportamiento del territorio nacional, que sería la última columna, ese semáforo, bueno, pues fundamentalmente en exportaciones e importaciones y en hipotecas y licitación oficial, es decir, actividad frente al exterior y actividad constructora. Fundamentalmente son esos dos elementos, ¿no? ¿Por qué? Hombre, ¿es que lo vamos a hacer peor que otras regiones? No, simplemente que es que en el año anterior se hizo mejor. Entonces, al final, el efecto comparativo, la diferencia es menor y, por tanto, en términos de crecimiento es menor. Porque, por supuesto, ya lo veíamos que es una de las comunidades que en mayor medida había aumentado su base exportadora. Lo que pasa es que, comparativamente, pues es menor que otras comunidades que van a empezar a aumentar su actividad exportadora durante este año 2014. Y al final, entonces, ahí tendríamos el resumen por comunidades. Para el año 2014 estaríamos hablando de un 1,1% para el conjunto de la comunidad autónoma. Eso está por encima, en el tercer cuartil, es decir, por encima del 50% del resto de regiones, pero ligeramente por debajo del total nacional. Y para el 2015 estaríamos hablando de un 2,4%, que ya estarían en el primer cuartil, es decir, por encima entre el 25% de las que más crecen y con un punto de diferencia sobre una décima diferencia sobre la media nacional. Bien, en 5 minutos realmente lo único que voy a intentar hacer es abrirle los ojos, ponerle ahí unos dibujos, ¿no?, para que veamos que todo esto, es decir, todas estas previsiones que
que estamos haciendo sobre el entorno macroeconómico, al final terminan condicionando la actividad de todas las empresas, digamos, en intensidad diferente, pero que con todo eso se puede bajar al nivel de empresa, a nivel de sector y a nivel de empresa. Y realmente, entonces, claro, cuando uno intenta mirar qué es lo que está pasando con el entorno macroeconómico, qué es lo que va a pasar, claro, yo decía antes, hombre, el PIB me sirve, me sirve como referencia, pero realmente lo que yo necesito es cuánto va a crecer mi mercado de referencia, mi valor añadido, mi producción de mi sector, porque eso sí que me va a condicionar. O cómo van a evolucionar mis costes de producción, porque a lo mejor resulta que es que yo estoy diciendo que los costes van a estar muy moderados y resulta que es que una empresa muy específica o un sector cuyos inputs son los metales importados, resulta que es que el precio del metal importado va a aumentar. Es decir, claro, estos son tendencias generales, pero ahora hay que bajar a cada uno de los sectores. Entonces, para bajar a cada uno de los sectores, nosotros lo que intentamos hacer es diferenciarlos por mercados. Diferenciamos 3 grandes mercados: sectores que van a mercados de consumo, es decir, fundamentalmente al destino final de los consumidores; actividades que van al mercado empresarial, es decir, cuyos principales clientes son a su vez otras empresas y otros sectores; o mercados cuyo destino fundamental son los bienes de inversión, la construcción, bienes de equipo, etcétera, ¿no? Bien, pues la situación ahora mismo para el año 2014 es que la mejor posición se concentra en los mercados empresariales, seguido de los mercados de inversión y, digamos, los mercados de consumo con mayor retraso. En ninguno de los casos estamos todavía en una situación normalizada de 100. Aquí, bueno, simplemente casi les diría que lo miraran con detalle, es cómo se estructura cada uno de los mercados, es decir, quién está o qué actividades hemos metido en cada uno de los mercados. Por ejemplo, dentro del mercado de consumo, pues hemos diferenciado cíclico, no cíclico y cíclico de servicios. Entonces, por ejemplo, pues ahí tendríamos actividades como la alimentación, la educación, la sanidad, actividades asociativas, recreativas, etcétera, o textil, vehículos. Bueno, pues cada uno de esos sectores tiene su correspondiente ponderación y tiene sus correspondientes perspectivas. Entonces, claro, cuando uno intenta hacer, bueno, pues lo que nos han presentado hace un rato, es decir, hombre, vamos a hacer el plan para el 2014, es decir, ¿y cuánto puedo? Bueno, pues tener una referencia, de, bueno, ¿cuánto está creciendo mi mercado? ¿Cómo van a crecer mis costes? Un poco para hacer esa planificación, ¿no? Bueno, pues en ese caso, entonces lo que tendríamos que ir es al detalle, no puedo detenerme, por supuesto. Si hay alguna pregunta concreta de algún sector, lo puedo focalizar, pero si no sería un poco tedioso el detallar cada uno de ellos, ¿no? Y simplemente sí que me gustaría bueno, pues enseñarles este tipo de herramientas, ¿no? Que bueno, pues están disponibles para todos los sectores y que, por supuesto, si alguno de ustedes tiene interés, a través de Oñarri, pues se lo podríamos facilitar. Son, bueno, pues esos cuadros de mando, esas valoraciones ya específicas de cada uno de los sectores, ¿no? O sea, con todas esas estimaciones, lo que hacemos ahora es valorar cada sector. Y en este caso, bueno, pues tenemos estimaciones del sector, en este caso es el de maquinaria, bienes de equipo, estimaciones de lo que pueden ser los ingresos totales, la facturación, hasta un entorno del 2000, realmente tenemos hasta 2030, razonable 2016-2018, compras, personal y excedente, y se valoran, bueno, pues las diferentes dimensiones de cada uno de los sectores con este índice general que veíamos antes, en los que, bueno, pues cuando estamos en una situación en torno a 100, pues es una situación normal, situación óptima, excesiva, y ahí tendríamos valorados cada una de las dimensiones: la facturación, la actividad, el empleo del sector y los costes. Y de la misma forma podemos valorar la cuenta de resultados considerando todas las estructuras de costes de cada una de las actividades. Por ejemplo, pues en este caso, el sector de maquinaria, esa sería su estructura de costes, y ahora hay que ver cómo van evolucionando los costes salariales, los costes de cada uno de los servicios, y con eso se puede componer un poco cuál puede ser la evolución de esos costes y, por tanto, reproducir esa cuenta de explotación general del sector, que evidentemente luego cada uno lo tiene que trasladar a su empresa. Este sería el resumen general y, por mi parte, nada más. Eskerrik asko.
Muchas gracias, Julián. Como siempre, una información muy documentada, muy soportada y creo que hábilmente presentada. Voy a abrir un turno de preguntas porque a lo mejor has dejado muchas inquietudes. Era mi intención. A ver. Adelante, Javier. Sí, ¿se oye o no se oye? Se oye. Vamos a ver, bueno, me parece muy interesante la charla que nos ha dado. Creo que es demasiado optimista, pero tengo algunas dudas. Cuando se habla de crecimiento de empleo, habría que comparar empleo de 8 horas. O sea, hoy se están contratando por horas, haciendo trabajar más horas y no pagando a las extraordinarias. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, cada vez el empleo es más precario. Los salarios están a la baja. Luego, el tema concreto del déficit. El déficit se cubre de dos maneras: bajando el gasto e incrementando el ingreso. Aquí no se incrementa el ingreso. A pesar de lo que dicen, que tenemos tasas más altas de Europa, la generación de impuestos es de las más bajas, que apenas cubren el presupuesto del Estado. Este es un gran problema. Estamos incrementando el déficit público, con lo cual estamos generando problemas para las siguientes generaciones. Y nuestros jóvenes, pues cada vez tienen menos empleo. Bien, todos estos temas encajan con lo que usted ha dicho más o menos. Pero a mí me llama la atención una cosa: que no encaje usted esto en Europa. En la medida que Europa mantenga la política económica que ha mantenido hasta ahora de reducción del déficit a base de reducción del gasto, aquí no hacemos nada. O sea, habría que cambiar en Europa toda la política económica, imitar a Estados Unidos o a Japón o a Inglaterra, que también lo está haciendo, o a Reino Unido, pero no sé si eso, porque claro, el crecimiento que se hace aquí es un crecimiento, bueno, casi elemental, casi no hay otra alternativa más que subir en eso, porque lo demás sería mantenerse en el 25% de desempleo. Entonces, si Europa no cambia la actividad, su política económica, pienso que aquí tenemos poco que hacer. Ese es el problema, vamos, esa es mi impresión. No sé lo que es. Sí, bueno, podríamos estar horas. No, simplemente dos cosas muy generales. Una, el tema de empleo. En el tema de empleo, nosotros evidentemente, como bien decía, hacemos la cuenta sobre empleos, puestos equivalentes a tiempo completo. Es decir, porque en el fondo lo que hacemos es, va a haber una determinada actividad, una determinada facturación, para eso necesito unos determinados empleos y esos se computan a tiempo equivalente. Ahora, ¿cómo eso se termina trasladando a número de personas ocupadas? Ahí ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Claro, porque es que resulta que decimos, no, es que España tiene una tasa de paro del 26%, mientras que en Europa la tienen del 12%. No. Si hacemos las cuentas bien, es decir, contando puestos de trabajo equivalente, no tenemos la tasa de paro más alta de Europa. La tiene Holanda y la tiene Austria. ¿Por qué? Porque el 50% de la población en Holanda, en Austria, y el 30 y tantos por ciento, perdón, en Holanda el 50%, el 30 y tantos por ciento en Austria, no son empleos a tiempo completo. Con lo cual, por entendernos, es con el parchís. Tengo uno y me cuento 20. A efectos del desempleo, si yo tengo dos ocupados de 4 horas, me cuento 2. Realmente tengo un empleo, tengo 1.600 horas año, pero tengo 2 señores colocados. Bien, nosotros es que prácticamente tenemos un nivel de ocupación a tiempo parcial por debajo del 10%, con lo cual es que los que contamos son los que son. Hombre, pues primero, o los contamos, o los demás los contamos todos igual para compararnos. Hombre, a lo mejor lo que hay que hacer es que, teniendo en cuenta que el total del trabajo, las horas disponibles son pocas y hay mucha gente que quiere trabajar, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es distribuirlo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es distribuirlo. Digamos, como primera posible. Y el segundo tema, Europa y el déficit. Vamos a ver, evidentemente Europa condiciona. Para eso estuvimos haciendo una apuesta durante muchos años para juntarnos en un club y estar allí en la moneda única, y nos costó mucho y al final entramos. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Ventajas? Bueno, pues las que hemos estado viviendo desde el año 2000 hasta el 2008. Es decir, que cuando en este país se pagaban los créditos al 7 y al 8%, de repente en un año y medio lo estamos pagando al 3 y al 2. Eso es una ventaja. Hombre, que ahora, en un momento dado, pues son los inconvenientes. Usted tiene que mantener una disciplina. Usted tiene que tener un déficit del 3. Ojo, en Europa no te dicen reduzca usted gasto, no.
En Europa te dicen, usted tiene que tener un déficit del 3. O sube los ingresos o baje los gastos. De hecho, normalmente lo que te dicen es que aumentes los ingresos. Porque si uno lo mira nuevamente de forma comparativa, el nivel de gasto público en España con respecto a la media europea no es más alto. Es decir, no es que estemos gastando de más, no, estamos ingresando de menos. Estamos ingresando de menos en todas las figuras. A pesar de que, como bien decía, tenemos los tipos nominales más altos. Al final el tipo nominal, no, al final lo que cuenta es cuánto estoy recaudando por cada unidad que se produce. A mí el tipo nominal realmente no te afecta, ¿no? O sea, al final es cuánto estás recaudando. En ese sentido, hombre, pues yo pienso que la reforma fiscal lo que va a hacer es cambiar los tipos nominales. Pero evidentemente lo que no podrá hacer será reducir el nivel de ingreso, porque entonces volvemos a entrar en un problema como el que hemos tenido. Pero bueno, en cualquier caso hay muchísimos matices. ¿Una otra pregunta? Bueno, bien. Aprovechando que no hay más preguntas, yo te voy a hacer una, Julián. Siempre que Difícil, seguro. No, que va. Siempre que hablamos de predicciones económicas, pues estamos hablando de un escenario más o menos ordenado. Pero al mismo tiempo siempre ponemos alrededor una serie de riesgos latentes que pueden en un momento determinado hacer saltar ese escenario ordenado, ¿no? No has hablado de esos riesgos. A mí hay dos que me preocupan, ¿eh? Me preocupa la crisis ucraniana, que puede suponer pues una paralización de la economía europea, pues por un quítame ya esas pajas, y me preocupa el tema de Sudamérica, porque creo que Argentina es una bomba de relojería y Brasil otra. Y eso, sobre todo para las empresas españolas muy implicadas y muy presentes en esas economías, pues puede suponer un crack que afecte a toda la economía española, ¿no? ¿Qué me dices de eso? Bien, con respecto a los riesgos, hace poco, bueno, de hecho se está manteniendo ahora mismo la reunión de uno de esos grupos de los que hablabas, de AIEC, es un grupo de institutos europeos que la reunión se está manteniendo estos mismos días en Dublín. Yo tenía que haber estado en Dublín y estoy aquí con vosotros. Me apetecía mucho más estar aquí con vosotros. No, y precisamente han enviado el informe hace poco valorando esos posibles riesgos, ¿no? Y dando las ponderaciones. Realmente dentro de esos riesgos aparecía, por supuesto, el posible desarrollo del conflicto con Ucrania, pero seguían habiendo otros riesgos vinculados, por ejemplo, con un retorno a una crisis de valores financieros contra deuda pública. Es decir, que parece que todo aquello se nos ha olvidado, pero que puede resurgir en cualquier momento, y ahí hay un problema, o que podría llegar a ser un problema, que es Francia. Es decir, Francia, saben que están implementando medidas de recorte importantes y, bueno, pues eso les puede suponer una paralización, una caída de ingresos. Bueno, pues si entra en una cierta dinámica de aumento del endeudamiento y los mercados empiezan a temer nuevamente, pues claro, nos pasa igual que con Grecia. Es decir, si nosotros no teníamos problemas hace 2 años, no teníamos problemas de deuda, pero claro, como los tiene el vecino, nos toca. Bueno, pues si pasa algo con Francia, puede venir un problema de ese tipo, ¿no? Luego puede haber otros. China es un tema que normalmente también tienen riesgo, sobre todo por el problema que pueden tener de un boom parecido al que hemos tenido aquí, un boom financiero. En el caso de Latinoamérica, en concreto, realmente, bueno, Argentina siempre ha sido un riesgo, y Brasil no es que sea un riesgo. Brasil es España en el año 1991, pero en 1990. O sea, le queda el 91, le queda el 92, la Expo y después la bofetada. Vale, está absolutamente descontado, es decir, a Brasil le queda la Olimpiada, el Mundial y después la nada. No la nada, pero posiblemente sí una crisis importante. Porque, bueno, o sea, son vidas paralelas, ¿no? O sea, ahora mismo Brasil es la España de 1990. Muy bien, muchas gracias, Julián. Creo que ha sido muy clarificadora y aleccionadora tu interpretación de la realidad económica. Muchas gracias.